Continuamos con el doctor López. El doctor López nos va a hablar del estado actual de la resincronización cardíaca en pediatría y en las cardiopatías congénitas. El doctor López es médico, cardiólogo pediatra, electrofisiólogo infantil, formado en Buenos Aires, en el Hospital Garrahan. Estuvo trabajando en Chile y actualmente está trabajando en Cartagena y Barranquilla. Doctor López, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Para mí es un honor ser parte de este grupo tan selecto y poder compartir con el público información referente a la electrofisiología infantil, que aunque es cierto, es muy poca. Hay la verdad que un notable esfuerzo por transmitir más avance. El tema que yo voy a desarrollar es el estado actual de la resincronización cardíaca en pediatría y en la cardiopatía congénita. En el corazón normal, la activación se realiza por el sistema His-Purkinje, que tiene una amplia distribución y una rápida velocidad de propagación. Hay una estrecha relación entre activación, propagación y contracción y además de la relajación, lo que define una alta eficiencia energética mecánica. La disincronía, ya sea aurículo-ventricular, ventrículo-ventricular o interventricular, pierde esta eficiencia, lo que se acompaña de defectos metabólicos, energéticos y finalmente estructurales, llevando a disfunción ventricular y falla cardíaca, con lo que conocemos actualmente remodelado adverso. La resincronización cardíaca busca contrarrestar este efecto, tratando de llevar a lo contrario, el llamado remodelado reverso. En el gráfico que estoy mostrando, se evidencia un ventrículo izquierdo. Acá a la izquierda de la pantalla se evidencia cómo la pared septal y la pared lateral se contraen de forma sincrónica. Eso se traduce en una contracción armónica y en una relajación también armónica. Cuando existe un bloqueo de la conducción, se evidencia un fenómeno inverso. Se evidencia cómo cuando la pared lateral se está contrayendo, la pared septal se está relajando. Eso está muy demostrado en estudios adultos, por ejemplo, en el estudio BEPS, que la demora en la activación medida en duración del QRS es un predictor independiente de mortalidad. Este gráfico, en presencia de un bloqueo AB izquierdo, a la derecha se evidencia este retraso del que yo les estaba comentando anteriormente, y se evidencia cómo a través de un resincronizador se produce una sincronía en la contracción biventricular. En adultos la evidencia es sostenida en cuanto a efectividad de la resincronización cardíaca, como se muestra en esta tabla, en donde múltiples ensayos clínicos demuestran cómo la resincronización mejora la clase funcional, los test de marcha, la función cardíaca y la tasa de hospitalizaciones. En pediatría hay muchísimos interrogantes. A diferencia de lo que sucede en adultos que tienen un sustrato más homogéneo por cardiopatía isquémica o bloqueo AB, en donde un BI con disfunción, con una fracción de eyección menor al 35%, con disincronía por rama izquierda, la indicación está más que demostrada. En pediatría y cardiopatía congénita no hay estudios clínicos ni guías clínicas que avalen la sincronización en esta población. La información que hay actualmente proviene de estudios retrospectivos de centros únicos y de muy pocos estudios multicéntricos con una población muy heterogénea. Además, en las cardiopatías congénitas puede existir un fenómeno en donde puede haber disincronía eléctrica sin disfunción, dado por la sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen de algunas cardiopatías. Eso lo vemos casi que a diario en los ecocardiogramas. Tenemos un primer desafío, que es como descifrar un jeroglífico, la heterogeneidad de sustratos en estos pacientes que pueden o no tener cardiopatía asociada. Se puede resincronizar ventrículo izquierdo, se puede resincronizar ventrículo derecho, se puede resincronizar ventrículos únicos, pero como ya les mencioné, la información es bastante limitada. Sin embargo, los autores han mostrado mucho beneficio en cuanto a los outcomes que se proponen. 40 a 75% de los pacientes que son resincronizados tienen un ventrículo izquierdo en los estudios clínicos y la mayoría
es producto de disincronía por marcapaso o por un bloqueo de rama izquierda. En estos pacientes los resultados en los trabajos publicados son similares a los de adultos. Cuenta con la dificultad de que requiere acceso al ventrículo izquierdo en esta población tan especial. En cuanto a los ventrículos derechos, el 30-40% del sustrato de la terapia de resincronización cardíaca se ha hecho en ventrículo derecho, sea sistémico o no. Tiene la ventaja de que hay un mayor acceso endocavitario, pero también tiene la complejidad de que hay muchas mayores noxas por sobrecarga de presión, volumen, cicatriz, como es el ejemplo de la tetralogía de Fallot, la doble salida, etcétera, etcétera. Pero también ha mostrado buena respuesta a la estimulación unicameral o bicameral ventricular. En cuanto al ventrículo único, es menos del 10% de los casos publicados. Los primeros que se atrevieron a hacer resincronización en este sustrato fueron Sechin y Janusek, y ellos han demostrado una mejoría en la clase funcional por la NIJA de un 30 a un 50%. Pero sigue siendo un desafío el ventrículo único en cuanto al análisis de disincronía y elección de la terapia de resincronización. Segundo desafío al que se encuentra el cardiólogo infantil o el electrofisiólogo infantil es la dificultad que tenemos al acceso al ventrículo izquierdo. En la gráfica se evidencia, en la radiografía, se evidencia que por un lado pudiéramos resincronizar un paciente totalmente por vía epicárdica, por otro lado pudiéramos resincronizar un paciente por un abordaje endocárdico clásico como se hace en adultos, y por otro lado se puede hacer híbridos, procedimientos híbridos. Y creo yo que en esta parte, en este punto, viendo cardiopatía congénita, pacientes pequeños, viendo tórax pequeño, edad, queda demostrado de que este no es un trabajo que es meramente de electrofisiólogo pediatra. Creo que es un trabajo conjunto desde el intensivista, cardiólogo infantil, pediatra y electrofisiólogo pediatra para poder seleccionar adecuadamente el paciente que se va a beneficiar de la terapia de resincronización. Sabemos, la evidencia está derivada de pocos estudios con bajo volumen en comparación con lo que hay en adultos. En el 2014, Motonaga hizo una revisión a la fecha de cuáles eran los principales estudios clínicos que daban una recomendación referente a este tipo de terapia. Sechin publica una primera serie retrospectiva unicéntrica con 60% y utiliza como outcome un aumento de la fracción de eyección mayor a un 6% o una disminución de un QRS mayor a 29 milisegundos, teniendo una mejoría clara en 38% de todos los pacientes, como les había mencionado antes. Dubin, en su serie multicéntrica con 103 pacientes de 22 instituciones internacionales, tiene también como outcome una mejoría del 13% con una disminución de 40 milisegundos en el QRS, pero no hubo análisis en cuanto a cardiopatía congénita como variable independiente. Janusek en Alemania publica una serie multicéntrica con 109 pacientes en donde por primera vez se identifica predictores de respuesta versus no respuesta a la terapia de resincronización. Y está claramente demostrado que tener un BI sistémico fue la variable más fuerte en la resincronización, sobre todo aquellos pacientes que ya tenían un marcapaso de base. Y como pacientes que no van a responder, asoció una miocardiopatía dilatada previa sin cardiopatía estructural y a una clase funcional más baja. De todos estos estudios se concluye que la tasa de respuesta es cercana a un 30 a un 60%, la tasa de no respuesta es 30% y las complicaciones son similares a las que se ven en adultos de un 10 a un 30%. Estudios más nuevos, más recientes, que tienen siempre la dificultad del N de pacientes, muestran que la tasa de respuesta se mantiene durante el tiempo. Por lo menos Ergul, en este estudio de 18 pacientes con un seguimiento mediano a 40 meses, demuestra esto mismo: 78% de respondedores, 11% de superrespondedores y 11% de no respondedores a esa tasa de seguimiento. Cubus, en su serie de 32%, se atreve
a comparar una tasa libre de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca y de trasplante de un 92 a 83% a 5 años más o menos. Estudios más recientes de Henry Chubb, que tiene un estudio multicéntrico, la verdad que es muy interesante. Inicialmente en 63% publica este trabajo en donde evidencia que la resincronización se asocia a un aumento de la sobrevida libre de trasplante. Y él define unos criterios de inclusión bastante precisos en los que se encuentra una fracción de eyección menor al 45% y un QRS prolongado en un Z mayor a 3. El seguimiento de estos pacientes a más de 5 años mantiene el outcome que se propuso al inicio del estudio. Analizando este estudio multicéntrico, que lastimosamente no tengo el trabajo completo, sino el abstract, vemos cómo en la gráfica, en donde se evidencia que todos los grupos de pacientes, tengan cardiopatía o no, hayan tenido marcapaseo o no, tengan circulación biventricular o no, se evidencia que en el seguimiento la tasa de mejoría en la fracción de eyección se mantiene en el tiempo. Y ellos recomiendan o ven como tasa como predictor de éxito lo que habíamos mencionado antes, tener circulación biventricular, un BI sistémico, bloqueo de rama izquierda. Y el promedio de mejoría en la fracción de eyección fue más o menos de un 64%. Conclusiones: se necesitan estudios randomizados, se necesitan guías clínicas para unificar criterios en cuanto a resincronización en pediatría, y queda demostrado la utilidad de esta herramienta como un recurso más en falla cardíaca pediátrica, en cardiopatía congénita o no. Y como les había mencionado antes, la terapia de resincronización cardíaca es un trabajo conjunto de intensivistas, cirujano cardiovascular, cardiólogo pediatra y electrofisiólogo pediatra, debido a la complejidad de estos pacientes. Queda la pregunta abierta para nosotros los médicos que estamos en Latinoamérica: ¿qué tanto estamos usando esta terapia como recurso y qué tanto estamos investigando el resultado de esta terapia en la sobrevida de nuestros pacientes? Muchísimas gracias a todos. Doctor López, mil gracias. Bueno, vamos a pasar a un break. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no vamos a contestar preguntas en vivo, pero todas las pueden realizar a través del chat y del botón de preguntas y respuestas que ahí se están respondiendo.